1:36. Ah, los niños. Protagonistas muchas veces de auténticas historias de terror. Os voy a contar esta noche un pequeño secreto. Tenía pensado otro programa totalmente distinto. Tenía pensado otro argumento, otra historia. Pero esto es como, en el fondo no deja de ser un pequeño arte. Y se cruzan historias, se cruzan visiones, se cruzan acontecimientos. Y ha habido uno que ha hecho variar el rumbo de Milenio 3. Puede ser un libro, muchas veces es un libro, puede ser una revista, puede ser algo que veamos nosotros mismos, un acontecimiento cotidiano. Lo mismo que le inspira al escritor o le inspira al periodista para hacer su columna diaria. En mi caso fue una película antigua, una película que debe ser clásica, según cuentan los que saben de eso del celuloide, y que me sorprendió, me impactó. No era el terror de hoy en día, era otra clase de miedo. La película era de un genio español. Se llama Chicho Ibáñez Serrador. Podía ser cualquier otro film, pero se cruzó esta semana en la vida de quien esto os está contando ahora, de vuestro amigo Iker Jiménez. El título yo lo había escuchado en alguna ocasión, pero ahora lo comprendí en su crudeza. El título era ¿Quién puede matar a un niño? Y después de tantas semanas de ovnis, de investigación, de datos, de alerta, de miles de amigos, queríamos volver a sentir eso que hoy podemos sentir todos a la vez. También es comunicación, eso que se llama escalofrío. Esa película de Chicho, ¿quién puede matar a un niño?, tenía un sentido, esa interrogante tenía un sentido. Dos turistas llegan a una isla desierta, magníficamente recreada. Bueno, no es una isla desierta, es realmente un poblado blanco. Parece Ibiza o parece Menorca. No quedan personas. No queda nadie. Y los dos turistas alemanes se inquietan. Parece que todo el mundo ha abandonado el lugar repentinamente. Los platos han quedado sobre las mesas de madera. En los bares todavía el ventilador gira sus aspas. No hay nadie. Se rodó a final de los 60. Y de verdad que se eligió un buen elenco de extraños niños, de extrañas caras. De repente, una chiquilla va corriendo por el camino en busca de los turistas. Es una escena que se me ha quedado grabada y que me ha hecho avanzar hacia este programa. La recordamos. Ya te dije que el pueblo no podía estar desierto. Acabo de ver a un viejo con un bastón. Cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. ¡Tom! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime por qué lo has hecho. ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos estaban siendo exterminados. Era una venganza, la venganza de los niños. Tantas muertes, tantas guerras, siempre ellas las víctimas, y de repente en esa pequeña isla se habían tomado la justicia por su mano. Unos niños misteriosos, como tocados por una fuerza invisible. Niños que en hordas acudían a las casas y desangraban a sus habitantes. Solo quedaban 3 adultos. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero
Pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en un momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto tengo una escopeta. La cogí. Pero no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Yare Martínez y Antonio Bravo en los mandos técnicos de la nave del misterio que hoy viaja a las mentes de lo que todos hemos sido, niños. Los niños y el misterio. Porque la verdad es que han dado muchos motivos para ser pasto de estudios, para ser investigados. Ellos mismos han visto cosas. Hay un sexto sentido cuando somos tan jovencitos que se nos pierde por el camino, que ya no recordamos. ¿Quién no ha oído hablar del amigo invisible? ¿Quién no ha oído hablar de niños que son capaces de doblar metales? Hoy vamos a conocer casos absolutamente increíbles. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y Carlos Barroso, Katia Rocha, todo el equipo estamos aquí. Por cierto, vamos a empezar con noticia de última hora. Los niños en esta película, en ¿Quién puede matar a un niño?, se volvían prácticamente locos, al unísono. Esa fuerza mental se volvía en contra de los propios principios lógicos y les hacía obrar de esta manera, asesinando a sus semejantes, a sus mayores. Sin embargo, ha habido niños que han demostrado que esa fuerza mental, ese lo que sea, ese sentido que no controlamos, que se nos escapa, lo han logrado llevar a auténticos momentos importantes delante de científicos. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas. Pues sí, que allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Es muy típico de los países del este, cuando era todavía el bloque del este, esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película, esos rostros. A veces un poco, no sé, es que me han dejado muy inquietos los rostros de esa película. Esos niños en filmaciones antiguas haciendo experimentos, pero hacía mucho que no se oía hablar de una niña que lo demostrase delante de la ciencia, ¿no? Sí, además ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no. Una niña con poder, en este caso para el bien, de momento para el bien. ¿Te parece que conectemos con Moscú y vayamos con toda la noticia que la está preparando y lo está trabajando y está siguiendo el tema nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández? Genial, Iker. Natasha Demkina, una rusa de 16 años, puede ver dentro del cuerpo de las personas y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales prueba sus sobrenaturales capacidades que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Anna Nikitina afirma que el adolescente puede descubrir tempranamente males hasta en una célula. No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitina, pero Natasha misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos, especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Demkina asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas 6 años atrás,
cuando dibujó los órganos internos de su madre Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la Röntgen, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su departamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también curarlas, dice. Poderes psíquicos, poderes extrasensoriales, poderes para algunos sobrenaturales. Y de eso va el regalo de esta semana en las vías ya abiertas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Algunos ya nos llegaban diciendo, por ejemplo, nos decía, oh no chicos, esto es lo que más miedo me da del mundo. Los niños. Luz encendida toda la noche, qué malos sois, nos dicen desde Burgos. Y otro nos dice, Alex Martos desde Barcelona, dice, ¿quién no recuerda la película Los chicos del maíz? Ficción o tal vez eso, ya ha pasado y no lo sabemos. Hola amigos, ¿qué tal? Por lo que escucho, la noche se presenta para taparse con la sábana. Un abrazo, nos dice Amparo desde Plasencia. ¿El regalo, Carmen? El regalo van a ser 3 libros de extraños fenómenos sobrenaturales que publicó la editorial EDAF y está escrito por Sylvie Simon. En ella se cuentan pues algunos de estos relatos terroríficos y que en los que han intervenido niños. Historias reales. ¿Por qué nos da miedo la imagen de un niño si es lo más bonito que hay? Hombre, si Sin ven embargo, la película, yo te digo que a mí hay una imagen como de un niño de 3 años. Yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca, pero este la tiene. Que no pueden tener cara demoníaca. ¿Tú te acuerdas de La maldición de Damian? Vamos a hablar de Damian, de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist, de Linda Blair, la niña del exorcista, de muchos niños que desgraciadamente fueron la cara oscura del cine, y de otros. ¿Conocéis la historia de Leonor Zugun, otra niña del antiguo bloque soviético, que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver? Pero como esto se está poniendo un poco grave y va a haber mucha información y además incluso análisis médicos y actas notariales sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos siempre poderes, ¿te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca al menos en esta fase de antiguos paragnosta o niños dotados en España? ¿Vamos con ello? No sé si vamos con ello, porque por con cierto, la voz de Carlos por todo cierto, el mundo... si alguien en el 7640, palabra milenio, conoce algún caso, tiene interés porque contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio, que se pongan en contacto con nosotros. Ahora te cuento alguno de una niña rubia de 6 años. Antonio Bravo, que nos pone estas sintonías de niños que también en muchos lugares con leyenda, dicen algunos testigos que se aparecen, que surgen. Bueno, hay de todo. Pero lo que está muy claro, lo que es rotundo, es que hay incluso actas notariales, detalles concretos, historias que fueron reafirmadas por médicos, por investigadores, incluso por equipos de investigación, que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80 sobre todo hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente olvidado. ¿Tú has oído hablar alguna vez? Estoy seguro que los oyentes sí, algunos. ¿Tú, Carmen, has escuchado hablar de Mónica Nieto? ¿Alguna vez? Es parecido al caso de Uri Geller, sí, pero en España. Le llamaron la Uri Geller española. Para los amigos más jóvenes, Uri Geller es el famoso israelí que decía doblar metales, que siempre se ha movido entre el fraude y la realidad, que nadie sabe al final qué pasó con él. Bueno, sí, a mí que me se hizo dio una multimillonario. cuchara en mis narices, sí. Y llevé yo la cuchara porque no me fiaba de él, y te aseguro que ahí fascinante, no había... Uri, ¿eh? Sí, el truco no sé dónde estaría. Truco o no truco, lo cierto es que el tipo es fascinante y eternamente joven, sigue igual de joven. Eso sí. Que hace 30 años con Íñigo en aquel famoso programa. Bueno, pues en España no fueron tan conocidos, pero ha habido niños que coparon páginas de prensa porque podían hacer lo mismo. Claro, decir que alguien puede hacer lo mismo sin probarlo es absurdo. Pero es que hubo investigaciones, y esta noche vamos a conocer investigaciones científicas reales que no salieron a la luz y que trataron a esta gente. Mónica Nieto vivía en Cáceres, tenía unos 14 años, era ya una jovencita, y de repente, por casualidad, parece que empezó primero a sufrir fenómenos extraños en su casa y después a doblar metales. Pero caramba, es que llegó a haber una investigación que acabó en actas notariales que vamos a leer. ¿Quieres que escuchemos a la propia Mónica Nieto recordando aquellos momentos? Quizá la única niña española
Bueno, hubo otras dos, unas gemelillas que luego conoceremos, pero la única niña científicamente tratada para ver si tenía poderes, ese poder misterioso de los niños. Escuchamos a Mónica Nieto. La verdad es que yo no pensaba nada, ellos simplemente me ponían pruebas distintas que ellos intentaban que yo hiciera, pero por supuesto yo no sabía hasta qué punto tenía ni capacidad para hacer eso, ni hasta dónde podía llegar, evidentemente. Porque como yo no, claro, yo era una niña, tenía 13 años, no podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho es que no lo había descubierto hasta entonces. Intento doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y al tercer día hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras cartas Zener que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o lo que fuese, ¿no? En cambio luego a lo mejor pues me hacían 100 pruebas y decían acertaba 99 o 100, o sea, yo tenía un 99,9% de acierto. La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres, que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero, periodista, investigador, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales alucinantes, caso único en la historia de España por lo menos, donde se muestran esas... Estamos en la cara amable del fenómeno, es decir, niñas como Natasha Demkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder. Y estamos hablando de Mónica Nieto, que lo escucharemos en la siguiente hora, desafió a los notarios, con certificados, con datos, con nombres, con apellidos, con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo, con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene. Pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros. La cara amable, pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo. Bueno, en los mensajes al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, Mari de Granada nos dice: mi hermana de 25 años, cuando tenía 3, tenía premoniciones y veía a difuntos familiares. Dice que tenía una sonrisa maligna. Blas de Córdoba dice que estaba trabajando y que tiene una hija de 2 años, pero que piensa que no tiene poderes, aunque ahora la va a observar un poquito más. Paulo Yeray de Las Palmas dice que pensaban tener un hijo, estaban decididos, pero que piensan ahora adoptar un perrito. Será broma, claro, no vamos a ir nosotros en cuanto a la naturalidad, al revés. Mari de Sevilla dice: ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de viandas? Es verdad. O sea, eso sí que dio miedo, eso sí que dio miedo. Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Una niña de 3 años. Y Rosa de Girona... Vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas que perciben cosas, y a veces cosas, como decimos, menos amables, ¿no? Rosa de Girona nombra 2 de mis mayores miedos. Habla de las niñas gemelas de la película El Resplandor, en aquel hotel, aquellas 2 niñas gemelas con flequillo y pelo largo moreno. Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía a ella. Vamos a escucharla después. Y no volvía a tocar un teléfono de juguete. A Heather O'Rourke, que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista, y no, murió la niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego, no las gemelas del Resplandor, pero sí una historia que os va a apasionar, que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra, sin estar presente una delante de la otra, claro. Bueno, pues sentían, por ejemplo, las mismas heridas. Se quemaba una y salía una herida en la otra. Algo impresionante, con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso. Oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en silencio en Ibiza, así que ahora con la de las gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerto de miedo. Otro oyente nos dice: lo más fuerte de la película es que a la turista... Es que esto no lo voy a decir porque lo dicen Alcázar. Es muy fuerte. No, vamos a destripar la película. Claro, voy a destripar la película, claro. No puede ser. Además, esta película... Un clásico del cine español. Que Chicho Ibáñez Serrador iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea que estará encantado. También otro oyente nos dice: ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que me comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres. Claro, sí, lo que hemos comentado. Y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, aprenderemos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se las trae. El niño que dio origen a la película del exorcista. El niño, fíjate, que no era una niña.
Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de pediatría. Sí, y un oyente está que realmente aterrada, nos dice. Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a hablar con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia y Carmen, pero si hoy no hemos contado nada malo, bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aquí seguimos, Milenio 3, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije, lo que todos hemos sido, niños. Por cierto que hablábamos de Mónica Nieto, esa muchacha con poderes aparentemente fascinantes. Se quiso retirar del mundanal ruido, nos ha prometido que estará con nosotros, lo decía Julio Barroso, que le entrevistaba recientemente haciendo un repaso de su vida. Fenómenos inquietantes. Dice ella, recuerda ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles y el acierto era sorprendente. Claro, ¿qué pasaba? Que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de, una vez que estabas concentrada y sabías hacerlo y controlabas tu mente, de práctica. O sea, cuanto más practicaba, más rápido lo hacías. Pues ya llegaba a un punto que no fallaba una. Ya nos reíamos, le decía yo, meten a las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto ya lo tengo dominado, a otra cosa, y hacíamos otra cosa diferente. Empezábamos pues eso con los tubos de ensayo, me metían un metal dentro, ponían un tapón, lo lacraban a microscopio y querían que hiciera determinada forma. Dice, bueno, intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo con el metal, y así, bueno, empezamos con todo esto, con escáner y bueno, y experimentos también para ver cómo estaba mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si se producía algún cambio importante en mi organismo, y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar. Mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo nos dice, mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que le dije cosas que solo ella y él sabían. Ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas. Bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe. Habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heather O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito. En la segunda película que realizó, tenía conversación con su abuela. Una conversación que estoy seguro, Carmen, mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos. Siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos. Unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían. Se trasladaban ciertas informaciones, ciertos poderes que... ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño?
Cuando tenía tu edad, aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke, que ya no puede seguir entre nosotros, que falleció, se ha convertido en una especie de mito, de leyenda. Pero hay muchos que pasaron cosas semejantes a las que ella interpretaba en la película. Siempre la pelea entre realidad y ficción. Vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien. Los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables, eran inquietantes. Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina: Eleonor Zugun. En 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años, comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas, además de terribles ampollas y quemaduras que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo. Esto hizo que en varias ocasiones estuviese a punto de ser linchada públicamente. Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería que se interesó por todo lo oculto y montó un laboratorio donde se dedicaba a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados, trasladó a Zugun hasta la capital británica para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el Laboratorio Nacional fueron sorprendentes. Sobre todo hubo movimiento de objetos. A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre. La historia de Eleonor Zugun. Eran personas sin un gran coeficiente intelectual. Año 1926, un mundo rural. No sabían qué les pasaba y la interpretación lógica para ese tiempo y para esa gente era que el diablo estaba detrás. El diablo al que algunos han intentado achacar de 1001 cosas. Según sea el tiempo, según sea la región, según sean los aditamentos culturales, la visión es completamente distinta. Vamos a una película. El cine nos sirve hoy de catalizador. De nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla, de nuevo, una vez más, El Exorcista. La película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo. Hay una escena poco conocida, o que no repara la gente en ella, y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar. La historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista. En la película, en la ficción, era una niña, ¿os acordáis? Linda Blair. También acabó un poco desequilibrada la mujer. No me extraña con el papel que tuvo que hacer. Mucho antes de esos saltos, esas camas que se movían, esas palabras como help me, ayúdame en la piel, esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas, mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad. La madre encuentra algo que es un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta 2. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy?
Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. La Ouija, Carmen, tuvo mucho que ver en la verdadera historia. No era una niña. No era una niña, Iker, era un niño, se llamaba Robert Mannheim. Y la Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores, y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet, que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Con Hablamos de Mount Rainier, Washington, año 1949. Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que eso sí lo reproduce la película. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos. Eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Zapatos de tacón. Exactamente. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Pasos en torno a la cama. Fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos, después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. La historia de Robert Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías en tu obra Misterios de la Iglesia. Que podemos conocer gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop, porque él durante todos los 3 meses que duró el exorcismo pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismos, ni de nada. Lo decía hace unos 25 años Antonio Josales por estos micrófonos, decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando, quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? Muchas veces estos fenómenos casuales, fenómenos posiblemente causa del cansancio, han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian. Una de ellas es sorprendente. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible?
niños que realmente hablaban con alguien. Un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto que nadie veía más que él, un muerto que, según él, vestido a la antigua usanza de los labriegos, se posaba en el jardín que sus padres acababan de comprar, junto a una vieja higuera. Y decenas, cientos de casos, ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, en pisos de no muy grandes dimensiones, no hace falta hablar de castillos, de lugares inmensos, y los niños que a veces son sorprendidos por sus propios padres, mirando por la mirilla, por la cerradura, y el niño en plena noche está sentado en la cama, sonríe, habla con alguien. Le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología, cómo se puede explicar, qué sentido tiene, cuál es el veredicto científico de todo esto. El amigo invisible. Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento tiene lo que se llama crítica de su propia fantasía, mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad. ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver? ¿Perdón, la pregunta? Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica el amigo invisible que muchos niños dicen ver. Bueno, más que psiquiátrica, quizás desde el punto de vista de la psicología. El amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos. Lo que pasa es que, bueno, nunca llega a existir. Pero sobre todo se basa en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parece en nada a los padres, porque ya a nosotros los adultos se nos ha olvidado. No se parecen nada a los padres. Y José Miguel Gaona te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren. Pues sí, y además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, Alex de Batán nos dice: hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él. O sea que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto. Y muchas veces encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia, o arquetipos. Hubo un tiempo, año 90-91, en que aquí sí que podemos poner la balanza. Aquí no hay notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto, de un poder mental. Al revés, aquí simplemente hay concordancia de testimonios, simples testimonios, pero hablaban, pensad en la escena, hablaban de despertarse repentinamente, mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto despegado del cuerpo, solo un brazo. Coincidieron 11 testimonios. Y en ocasiones incluso, Carmen, la cosa va mucho más allá. El doctor Gaona nos hablaba de su experiencia psiquiátrica. Un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto, o un padre ficticio que no nos echa la bronca, que siempre está con nosotros, que observa lo que ocurre, que podemos fiarnos de él. No sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo... Son cosas que, según nos decía Gaona, pasan con el tiempo. Sin embargo, hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos. Niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos. Casos curiosos. ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños y luego visiones de una especie de niña con camisón o de joven con camisón que vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar. Vamos hasta allí con José Gregorio González. Básicamente los fenómenos descritos de forma reiterada
en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Yo ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos hombres, incluso siluetas blanquecinas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños, o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese es sexto sentido. Sexto sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook, o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez, y muchas historias en el mundo, en diversas partes. Hemos hablado de alguna, en caminos, en carreteras, en campos, en caserones, donde no se aparecen las imágenes de adultos, no se aparecen espectros con forma de adulto, sino niños. Y también niños, Iker, como una chica de 10 años, también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica. ¿También? O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino con resultado fraudulento. Que también lo hay, y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media. Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes. Pues sí, por ejemplo, un oyente nos dice: mi vecina me ha contado que una amiga suya, a su hijo lo pillaba hablando solo y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio. Vendieron la casa. Ahora, a ver, el niño decía que estaba jugando con otro chaval, otro niño pequeñito que había muerto en un incendio. O sea, que el supuesto niño ese le había dado esa información. Sí, más o menos como la película Los Otros, algo parecido. Otro oyente, Paco, nos dice: me encanta que volváis a tus temas de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablarais también de brujas. Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarres. Que van a aquelarres, como el que va a una fiesta. Bueno, sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara. Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos. Sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema OVNI y... Lo pedían, Sí, además, esa película, por cierto, esa película de ¿Quién puede matar a un niño?, que me he enterado ahora mismo, es casualidad que van a regalar... Mañana la regalan o la venden con El País. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. No sé si se puede confirmar, pero eso dice. Ahora lo busco en El País. Bueno, un oyente muy marchosa nos dice: tengo 72 tacos, oigo sola y oscuras vuestro programa. Qué valiente soy. Dice que el libro de Damien no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos, porque nos dice desde Zaragoza: ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo de la alerta, ¿te acuerdas? Exactamente. A lo mejor es que estuvo allí esta oyente. Otro nos dice: está mejor el antídoto para el calor, porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlos. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que porque no hemos puesto psicofonías de estos temas de niños. Hay psicofonías al final, sí. También nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película El Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que no nos da tiempo a todo. Bueno, cuidado, que no hemos puesto cortes del Espinazo del Diablo, que escuchen lo que viene. Ah, sí, bueno, pues ahora pondremos. Otro oyente nos dice: me pasaban, que se adelantan, tienen poderes paragnostas algunos oyentes y se adelantan. Me pasaban cosas raras de pequeño, ahora tengo visitantes de dormitorio, no siempre es agradable. Hola, soy Sergio de Gijón. ¿Os acordáis de esa niña que hablaba en latín? Antonia Batista, creo que se llamaba. Sí, señor, Antonia Batista. Es increíble la gente cómo se queda con los datos. Esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar, recordamos hace poco su historia, que habló en latín con 3 meses y provocó un proceso judicial que encontramos hace unos años. Hay uno que me ha puesto a mí nerviosa porque, bueno, por tema personal. Manolo de Alicante nos dice: hace 2 años sustituí un mes en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica. Contaba visiones y fenómenos extraños de niños. Alucinante. Una de las visiones, según dicen los psiquiatras, típicas del delirium tremens, aparte de varios animales que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas, que son los más comunes, es niños debajo de la cama. Eso no es ningún secreto lo que estoy contando. Niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama es una fenomenología típica del delirium tremens por ingestión alcohólica. Bueno, Esther de las Palmas nos dice: en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño en las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse. ¿Qué me dicen de la escena final de La Semilla del Diablo?
La semilla del diablo. Y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculento, y luego, claro, la gente... Las culpas a Antonio Bravo, 7640. Y ese libro, Carmen, que... Extraños fenómenos sobrenaturales. Ya sabéis que sorteamos 3. Es de la editorial EDAF. Pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640, palabra clave, Milenio. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia era la laguna, la casa Lercaro, y niños que habían logrado percibir. Es decir, ocurría algo, habían ido adultos, habían ido aparatos, había ido de todo, pero nadie percibía nada. ¿Lo percibieron quién? Acertasteis, los niños. ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño, de ese pelo bombado, ese niño de 3 años, con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho, ¿eh? Sí, Menudo cogió casting. ¿Y qué argumento? Piénsalo, Carmen, a mí me ha dado el origen de este programa en la simple visión de la película. O sea, unos niños que se vuelven locos, que se trasladan la ira unos a otros y deciden matar, como en una fiesta. Hay una escena que es terrible, que es los niños con una guadaña haciendo la piñata con un hombre colgado y le están clavando la guadaña en la cabeza. Niños en una isla, como para ir a veranear este verano a esa isla, Canarias, Tenerife, La Laguna... ¿Qué ocurrió, José Gregorio? 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta, y bueno, la niña ni 3 de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? Niños y misterio, niños y enigmas, niños y cosas que no podemos comprender los adultos, que quizá forman parte de su propio mundo, de ese mundo que vamos abandonando, porque hay etapas de la niñez de las que no recordamos absolutamente nada, y es un mundo un poco onírico, un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante. Florence Cook fue otra de esas jóvenes que bueno, fue investigada masivamente por parte de especialistas, de investigadores, y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes, a algunos de los más prestigiosos, bueno, estudiosos de la época, que eran muchos más que ahora, desde luego. Cuéntanos un poco, Carmen, dándonos la ficha de Florence Cook. Florence Cook, desde su más tierna infancia, pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor. Ya con 20 años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que incluso en ocasiones le salían de las orejas o de la nariz. Lo que llaman ectoplasma. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Katie King. Historia pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época. Eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno, ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel. Puede ser.
Efectivamente puede ser, porque hay una cosa, y hay que ser críticos, porque estos fenómenos de ectoplasma, porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba, por ejemplo, la imagen de un niño, casi en algo gomoso, algo espumoso, ¿por qué eso no ha vuelto a ocurrir? Hay que ser sinceros, han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas, esas que ya eran mayores y no eran niñas, han desaparecido. Oye, Carmen, ¿qué ves aquí en Esto es un clásico, Mundo Desconocido, número 4, septiembre de 1976. Pues veo a dos niñas vestidas con dos trajecitos como de rayas, iguales, levantando los brazos sobre la cabeza. Parecen tener unos 3 o 4 años, como mucho. Bueno, son las gemelas de Logroño, Silvia y Marta Landa. La prensa española llevó a sus portadas, sobre todo a nivel regional, la noticia de que dos gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles. Saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando, a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciado por el médico y por su familia, una de 4 años recibía, por accidente, la quemadura de una plancha. Ocurría en Logroño. En Murillo de Río Leza, el pueblo natal, la otra niña empezaba a llorar. Mostraba la mano a su padre. Tenía un rosetón, una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana. Misterios de la genética, misterios de la investigación parapsicológica. Tal y como vinieron, se fueron. Podemos decir que las niñas de Logroño, que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años, son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto, y nos parece que tienen toda la razón del mundo. Hemos llegado a localizarlas. Hemos hablado con ellos, Katia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas y comprendemos su silencio, su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones. Pero queríamos saber de su historia. Lo que no pueden negar es lo que ocurrió. La Sociedad Española de Parapsicología, con médicos, ingenieros, psicólogos, acudió a su casa. Hicieron pruebas. Esas niñas de 4 años que se ponían enfermas a la vez, que si una recibía un golpe le dolía a la otra a kilómetros de distancia, ¿eran capaces de reproducir todo eso delante de los cuadernos de los científicos? Ocurrió. Y hemos tenido acceso a los informes, que son espectaculares. Ocurrió hace 28 años, pero hemos investigado para vosotros. Las gemelas de Logroño, olvidadas por completo ya de la opinión pública. Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico que participó en aquellos experimentos increíbles. Don Francisco Gavilán, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo, aquellas dos gemelas de la discordia, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia, vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí, sí, y haces toda una serie de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron todavía más que existía una comunicación extrasensorial entre esas niñas, porque mientras las estábamos analizando, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, que nosotros llevamos a las niñas en un mismo automóvil hacia su casa,
y una de ellas ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa, la otra se había rezagado y se le enredó el pie con el cinturón de seguridad y bueno, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eso sintió como su pie no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no pudo andar, o sea, sentía como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas, porque las pruebas consistieron también en hacerles, en provocarles una serie de estímulos, y esos estímulos, al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de psicología aplicada, y que bueno, se pudo confirmar que estas niñas tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados, pero que realmente es un método de comunicación, y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y bueno, son leyes que, aunque son desconocidas, pues bueno, pero hay que creer en ellas porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que no existan unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa que bueno, no se conocen, ¿no? A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí. A la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte, y la de arriba, según parece, notaba esos efectos o hacía gestos con la nariz. Sí. Ese tipo de cosas, esas reacciones, pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de científicos. Sí, bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la Universidad Complutense, María Jesús Pertejo, estaba el doctor Tejero, estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez, que falleció, y obviamente pues estaba el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que además filmó. Había 2 cámaras y se filmó todo este proceso, o sea que la conclusión fue tremenda. O sea, una niña que se eligió como agente al que debíamos estimular, y otra como percipiente, y bueno, era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas. Francisco, el caso más extraño en esa época de febril investigación, de cuando se conocían algunos casos parecidos, pero el más raro que os habéis topado de este tipo de conexión? Yo al menos es el que he vivido más de cerca, y el que me ha ofrecido, bueno, iba a decir mayor credibilidad, no, lo estuve viendo y experimentando con este equipo, y viendo, y entonces bueno, yo no tengo ningún recelo ni ninguna sospecha de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los protocolos que había hecho un equipo y el otro, y bueno, como todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada 5 segundos, si no recuerdo mal, se le daba un estímulo a una y se controlaba si la otra niña lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional, y que bueno, quedó ahí, la vorágine de la actualidad lo fue devorando, y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también de dos gemelas que son fotografiadas, filmadas y bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo, pues para controlar sus supuestos poderes extrasensoriales, que parece que eran, pues en este caso, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Igualmente, chao. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.